Bien, queridos hermanos y hermanas, este segundo estudio comprenderá los 9 versículos que van del 15 al 23 del capítulo primero. El título que le he puesto a este segundo estudio es el siguiente: Primera oración de Pablo por los Efesios. Lo divido en 3 partes. En una está el comienzo de la oración. Luego hay unos conceptos sobre la iluminación del corazón y para qué. Y tercero está el ejercicio de la fuerza de Dios en Cristo, que luego se prolongará en el capítulo segundo también hacia nosotros los creyentes. Voy a leer pues estos 9 versículos. Pienso, o lo he estado pensando y lo voy a hacer, a leerlos según el original. No voy a leer el original, pero lo voy a leer aquí según el original para no estar, pues miren, literalmente dice tal, literalmente dice cual. Lo voy a decir literalmente desde el principio. Por esto, también yo, al oír de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él. Alumbrados los ojos de vuestro corazón, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la soberanía de su fuerza, la cual ejercitó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y de todo nombre que se nombra, que es nombrado, no solo en este siglo, sino también en el que está por venir. Y sometió, subordinó todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena para sí en todo. Tenemos primeramente pues el comienzo de la oración. Predomina, para los que estuvieron en el culto de ayer, en el estudio de ayer, predomina desde 2 versículos antes la acción del Espíritu Santo. Recuerden que ayer dividíamos el aspecto trinitario de esta porción en 3 partes. Los versículos 3 al 6 se ocupaban especialmente de la obra del Padre, los versículos 7 al 12 especialmente de la obra del Hijo, y los versículos 13 hasta el 23 de las del Espíritu Santo. Pero gramaticalmente esos otros 2 versículos formaban parte de ayer y los explicamos ya, aunque ya entraba el Espíritu Santo con aquello del sello, en el versículo 13, sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Comienza la oración y tendréis seguramente, como yo lo tengo en mi Biblia, pero lo he corregido, habiendo oído. Por esta cosa también yo, habiendo oído. Pero el tiempo es aoristo, como lo hacíamos ayer, al decir, al oír, al creer. Al oír. Aoristo quiere decir que es indefinido, pasado, pero próximamente pasado. Al oír. En otras palabras, en cuanto lo oí. En cuanto lo oí. Al oír de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Aquí tengo que pararme porque, verán ustedes, dicen Pablo,
es el apóstol de la fe. Juan es el apóstol del amor. Como si Juan no dijese nada de la fe o Pablo no dijese nada del amor. Pero resulta que Pablo une la fe y el amor en muchos lugares, y este es uno, pero voy a decir otros. Aquí une la fe para Jesús, el amor para con los hermanos. En Colosenses 1:4 volvemos a verlo enteramente unidos también igual. Tengan en cuenta que lo sabrán seguramente, por lo menos la mayoría lo sabrán, que las epístolas de los colosenses y de los efesios se parecen tanto, que muchos autores las ponen en dos columnas, para que se vea cómo son las semejanzas de la una con la otra. Lo que pasa que el orden de los pensamientos no es el mismo. Y por lo tanto hay que decir, mira, lo que dice aquí en el capítulo 6 de Efesios, lo tiene usted en el capítulo 3 de Colosenses o así. Varía el lugar, pero los pensamientos son los mismos, con una diferencia que les voy a decir porque conviene. Aunque los pensamientos en general son los mismos, el predominio en Efesios está, o el énfasis diríamos, cae sobre Cristo en cuanto a que es cabeza de la Iglesia, con alguna excepción, como lo vimos en eso de recapitulando o resumiendo todas las cosas que hay, tanto en los cielos como en la tierra, etc. Único lugar. Todo lo demás prevalece la noción de cabeza con su cuerpo. En Colosenses no es así. Lo que prevalece es la capitalidad o la jefatura de Cristo como dominador de todo el universo. En otras palabras, el énfasis toma un aspecto más cósmico, más universal en Colosenses que en Efesios, con la sola excepción de ese versículo que he dicho de resumiendo, recapitulando. Pues bien, en Colosenses 1:4 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis hacia todos los santos. ¿Puede caber mayor semejanza? Realmente igual. En Filemón, en el versículo 5, ya saben que Filemón solamente tiene un capítulo, se vuelve a repetir la fe y el amor. Primera de Juan 3:23 es un versículo que a mí me gusta mucho porque tiene el mandamiento completo de la fe cristiana. Recuerden que él hace mucho hincapié, sobre todo en el capítulo 2, en la primera de Juan, hace hincapié en que tenemos un mandamiento nuevo, que es un mandamiento viejo, porque cuando él escribía, hacía ya unos 60 años que Jesucristo lo había dado. Era nuevo respecto del Antiguo Testamento, pero era viejo respecto del tiempo en que Juan escribía su primera epístola. Y el mandamiento era el que el Señor Jesucristo expuso en Juan 13, en los versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, dijo él, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y el versículo siguiente, en esto conocerán, esa es la nota de la Iglesia, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros, tal. Esto no se puede olvidar, hermanos. Y este era el mandamiento nuevo, que cuando escribía Juan era viejo. Pero al llegar en el capítulo 3, al versículo 23, expone el mandamiento desdoblado, fe. Este es su mandamiento, que creáis en el Señor Jesucristo y que os améis los unos a los otros según Él mandó. La fe y el amor bien unidos como un solo mandamiento. Como Juan era judío y sabía muy bien el Antiguo Testamento, recordaba que el famoso mandamiento de la fe y del amor estaba en Deuteronomio 6, en los versículos 4 y 5. El versículo 4 se refiere a la creencia en un solo Dios. Escucha Israel, Jehová, Yahvé nuestro Dios, Yahvé es uno. Y luego viene, amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, la fe y el amor. Pues él, en un solo versículo, primera de Juan 3:23, los pone los dos ya en la forma en que el Señor Jesucristo nos había dado su nuevo mandamiento. En Gálatas 5:6 es muy curiosa la forma en que Pablo junta la fe con el amor. Porque dice, ni la circuncisión vale para nada, ni la incircuncisión, sino solamente
la fe que se traduce en obras. Creo que esta es la mejor traducción. La fe que se traduce en obras. Le voy a decirlo como lo dice al pie de la letra. Dice, la fe que se reactiva, que cobra las energías para sí mediante el amor. Eso dice el griego. Que se reactiva mediante el amor. Les voy a decir una cosa, la explicaré después, aunque sea una pequeña lección de griego, le servirá. El griego es complicadísimo en los verbos porque tiene muchos más modos, muchos más tiempos y números que el castellano. No sé si hay ninguna lengua que tenga tantas galimatías en los verbos como el griego, lo cual no quiere decir que sea dificilísimo. Entonces tiene voz activa, voz media y voz pasiva. ¿En qué consisten? Pues con un ejemplo lo verán pronto. Si yo digo, yo peino mi cabello, voz activa. Mi cabello es peinado por mí, voz pasiva. Yo me peino el cabello, voz media. De modo que la voz media es aquella en la que el sujeto mismo es el término indirecto de la acción de peinar. Yo peino el cabello para mí, pues yo me peino el cabello, decimos en castellano. Aquí se explica el que cuando Pablo en Gálatas 5:6 emplea la voz media, significa la fe que se reactiva a sí misma, que cobra sus energías, energumene, ahí viene energúmeno, naturalmente, y energía, como veremos, que cobra sus energías. ¿Cómo cobra las energías la fe? Es decir, ¿cómo se reactiva? ¿Cómo se hace poderosa? Por medio del amor. O sea, una fe que no llevase amor sería una fe muerta, porque no se traduciría en obras, que es lo que dijo Santiago, y que es lo que muchos han pensado, que Santiago está en contra de Pablo, o que Pablo en contra de Santiago. Por cierto, fue Santiago quien escribió primero, Pablo escribió después, de modo que si alguien había de contrariar, no había de ser Santiago a Pablo, sino Pablo a Santiago, por si acaso. También conviene saberlo. Pues bien, aquí tenemos esto ha sido solamente de paso para que entiendan este galimatías que saldrá muchas veces, incluso en esta carta. Y al final, nada menos que en el versículo 23, que es de Ordago. Pues ese es Gálatas 5:6. Y viene la acción de gracias de Pablo. Como toda oración de Pablo, él enfatiza que no cesa de orar. No cesa de orar. Es una oración constante. Y es una oración que comienza, como debe comenzar toda nuestra oración, por la alabanza y la acción de gracias. Cuando nosotros oramos a Dios, lo primero que Él desea de nosotros es que le alabemos por lo que es para nosotros, acción de gracias. La primera es alabanza de pura adoración, la segunda es de gratitud, y luego a pedirle lo que necesitemos según su voluntad y según la necesidad que tengamos de aquello. Necesidad o conveniencia. Ese es el orden. De ahí que cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar como les ha enseñado a orar Juan el Bautista a los suyos, ¿por dónde comenzó? Santificado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Glorificado sea tu nombre. Lo primero, la gloria de su nombre. Luego el reino, es decir, que sea Dios el que mande. Y tercero, si es Dios el que manda, que se haga su voluntad, que se le obedezca. Y ahí están las peticiones espirituales y luego todo lo demás. Pero empezó por ahí, santificado sea tu nombre. Nosotros hemos de empezar, y así hacía Pablo, dando gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Oración constante. ¿Cuántas veces insiste Pablo en la constancia de la oración? Romanos 12:12 es un tríptico. Recuerdo que lo prediqué yo en un devocional hace unos 19 años en el seminario que entonces el señor Borrás tenía en Barcelona. Un tríptico que tiene en medio constantes en la oración. Constantes en la oración. Romanos 12:12. Efesios 6:18, el apóstol, después de terminar en esta epístola toda la armadura de Dios de la cual tiene que revestirse el militante cristiano, ya les explicaré porque tiene una importancia muy buena cuando lleguemos allí, eso de la oración como última arma. No quiere decir que sea la última en el tiempo, sino la última lógicamente porque empalma con todas las demás,
como el espigón de los 7 brazos del candelabro de oro, empalmando con todos los demás, de modo que la oración atraviesa las otras 6 armaduras, que sin ella no valdrían para nada. Orando por mí, para que mi palabra, etcétera, 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 no se olvida de que la oración ha de ser siempre lo que dé más fuerza a la armadura cristiana. Pues bien, en Colosenses 4:2 también vuelve sobre lo mismo. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad. Primera de Tesalonicenses 5:17, un versículo enterito. Perseverantes en la oración. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, dice el original, el Padre de la gloria, os dé, etcétera. ¿Por qué dice el Padre de la gloria? El Padre de la gloria tiene 2 sentidos y los 2 convienen ahí. A quien pertenece toda la gloria. Podríamos decir el Padre glorioso. Pero también es el Padre que da la gloria verdadera. La gloria que no es de Dios no es verdadera. ¿Recordáis que el Señor Jesucristo, hablando con los fariseos, decía, vosotros, el autobombo, recibís gloria unos de otros? Como pasa muchas veces con periodistas, con autores de libros. Mira, tú me haces un prólogo y me alabas, que después tú haces otro libro y yo te pondré el prólogo y te alabaré a ti. Tú me alabas todo lo que puedas, que yo te alabaré a ti también todo lo que puedas. Un autobombo repartido por cabezas. Y es lo que les decía Jesucristo a los fariseos. Vosotros recibís la gloria unos de otros. ¿Cómo vais a querer la gloria de Dios? Pero el que quiere solamente gloria que venga de Dios, no le importa nada de si tiene gloria o no tiene gloria de los hombres, porque la única gloria que vale es la gloria que viene de Dios. Cuando Dios puede decirle, y lo dirá en el tribunal de las recompensas, muy bien, hijo mío, muy bien, hiciste esto y esto y esto, esa es la que vale. El que le digan los hombres si hace bien, cuidado, hay que ser buenos y aparentarlo. Por eso hay 2 versículos en el Sermón del Monte que parecen contradecirse. Dice Jesucristo que no hagáis vuestras obras para que las vean. Y en otro versículo para que las vean. Pero, ¿cuál es el contexto? Para que las vean y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Pero en el otro, no hagáis para que las vean y os den gloria a vosotros. En un contexto diferente. De modo que aquí es el Padre glorioso y el Padre que da la verdadera gloria. Y así que Él sea el que os dé el espíritu de sabiduría celestial y de visión espiritual. Esto es lo que significan las 2. Sabiduría, una sabiduría celestial, pura, la que viene de arriba, como dice Santiago, y una revelación, o sea, una visión espiritual de las cosas. Podríamos decir que sabiduría y conocimiento, por si acaso, cuando salgan estas 2 palabras juntas, que también salen en los dones del Espíritu Santo en 1 Corintios 12, la diferencia es la siguiente. La sabiduría en la Biblia, incluso podríamos decir en lo secular, tiene que ver con los principios supremos de las cosas. De modo que el don de sabiduría es el don que el Espíritu Santo da para que uno tenga bien fijos los valores supremos de las cosas espirituales. Y el conocimiento se da para tener discernimiento en los casos concretos en que una persona tenga que encontrarse. De modo que el conocimiento va a los casos concretos de la vida diaria. Pero la sabiduría tiene que ver con los principios supremos morales que hacen que una persona tenga criterio correcto según Dios. Sabiduría, que conozcan bien esos valores supremos, y revelación para todo lo que sea una visión justa en el conocimiento pleno de Él. Yo he añadido pleno en la versión 77 porque Pablo nunca dice aquí gnosis, conocimiento, sino epignosis, superconocimiento, que se traduce mejor por conocimiento pleno. Epi significa sobre, gnosis, conocimiento o ciencia, epignosis, conocimiento pleno de Él. Y ahora viene una cosa, verán por qué lo que he traducido. El original no dice alumbrando, ni iluminando, que es un participio activo.
Es un participio de presente, pero no es activo, es pasivo. Y aquí viene una cosa gramatical que muchas personas, quiero decir muchos comentaristas, dicen, como el griego de Pablo no era muy bueno, no era tan bueno como el de Lucas, el pobre Pablo cometió aquí un error gramatical. Puso un acusativo absoluto, que se llama, es decir, sin dependencia de ningún otro verbo. Ahí queda eso. Alumbrados los ojos de vuestro corazón. ¿Dónde atas ese acusativo? Porque si es acusativo tiene que tener un verbo que lo rija. Y no me lo encuentran. Y está tan claro. Os dé para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él, y os dé unos ojos alumbrados de vuestro corazón. Os dé unos ojos iluminados. Esta es, en mi opinión, la única razón por la cual está gramaticalmente en acusativo, que según la gramática griega sería una anomalía si no se le une a un verbo anterior. Yo así lo veo claro. En participio de perfecto, el pretérito perfecto, si lo recuerdan, hay tres perfectos tres pretéritos en griego. El que se llama aoristo, que significa indefinido, un acto que pasa de una vez y se acabó. El pretérito perfecto, que indica una acción cuyo efecto continúa, y el pluscuamperfecto, que fue una acción que en un tiempo continuaba, pero cesó. Pues bien, aquí es un participio pasivo de pretérito perfecto, y quiere decir que él está orando para que aquella iluminación que recibieron en un principio en su corazón y en su mente del Espíritu Santo continúe. Alumbrados, iluminados los ojos de vuestro corazón. ¿Para qué? Tienen que tener siempre esta iluminación porque siempre tienen que saber lo que va a venir ahora. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Esta frase nos recuerda lo que va a decir en el capítulo 4, cuando está dando los elementos fundantes, componentes y trascendentes de la unidad de la Iglesia. Hay 7 elementos, 3 componentes, 3 trascendentes, 3 constituyentes y 1 trascendente. Son un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza. Eso es la Iglesia. ¿En qué se funda? En un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y por encima de todo ello, trascendente, un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, a través de todos y en todos. Estos son los 7 vínculos de la unidad de la Iglesia. Y aquí, al hablar de la esperanza, dice, eso hay que tener en cuenta para saber cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. La esperanza es la meta que tenemos nosotros cuando decimos que tenemos los ojos fijos en el Señor, porque es el autor y consumador de nuestra fe. Como autor la comenzó, consumador la terminará. Y hacia esa meta de la consumación de nuestra fe, por medio de Jesucristo, cuando Él se manifieste en su segunda venida, tendemos. Y si esa visión permanece en nosotros, nos mantendrá alerta, vivos, vigilantes y haciendo el bien. Si la tuviéramos siempre presente, esa visión, no caeríamos. Pero nos distraemos. Y Él no quiere que se distraigan. Y para que vean lo que es esa esperanza, ¿qué es lo que esperamos? Dice, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La herencia que Dios tiene preparada para los santos, que ya nos ha dado las arras por medio de su Santo Espíritu y que nos dará la completa posesión de ello cuando lleguemos a su presencia, para heredarle no lo que Él tiene, sino lo que es en persona.
lo que es en persona, lo que es Dios, con todo su infinito poder, su infinito amor y su infinita sabiduría, eso que ya está comunicado a nosotros porque participamos de la naturaleza divina, lo veremos claramente y lo poseeremos totalmente, en la medida en que una criatura puede poseer los atributos del Creador. Esa será la herencia. Poder saber lo que Dios sabe, aunque no quepa todo lo que Él sabe en este vasito pequeño de nuestra mente, ni a un bienaventurado. El tener un poder como el que Él tiene, una visión como la que Él tiene y sobre todo un amor como el que Él tiene, ¿para qué mayor herencia? No nos hacemos ahora, no nos podemos hacer a la imaginación de lo que eso será porque andamos por fe, no andamos por vista. Pero ¿qué será eso? Dios lo sabe y el creyente que va penetrando en su palabra va sabiéndolo también cada día más. Pues esas son sus riquezas. La gloria visible de los santos será entonces esta riqueza manifiesta. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Primera de Juan 3:2. Esa riqueza, pues, ha de verse. ¿Y cómo se ve? Se ve cuando un creyente es consecuente en su conducta con la fe que profesa. Y todo el mundo ve que hay algo allí, algo extraño. Irradia. Debemos irradiar a Cristo. Que el mundano vea en nosotros automáticamente un discípulo de Cristo, un seguidor de Cristo. De la misma manera que las autoridades judías, cuando llamaron a Juan y a Pedro, dijeron, les reconocieron que habían estado con Jesús. No solamente porque tenían el mismo acento, Galileo, sino porque todo su porte era de un servidor del Señor y de un apóstol de Jesucristo. Que nos vean a nosotros reconociendo que hemos estado con Jesús. Estas son las riquezas visibles de su gloria, porque somos herederos, lo he dicho ayer o esta mañana o en el estudio o en conferencia, que somos herederos en el Hijo y que ese Hijo es único y por lo tanto la herencia no se reparte, ni el Padre tiene que morir. Todas esas diferencias de lo que es una herencia en cuestión humana. Dios el Padre no muere para dar su herencia porque es Él mismo la herencia. Si muriese se acabó la herencia. Él mismo es la herencia, tiene un solo hijo, por lo tanto todo lo que les pasa al único hijo y nosotros somos coherederos en ese único hijo. No se reparte. Les pide que les ilumine los ojos del corazón. Tengo aquí un pensamiento que lo he dicho, pero para los que no lo estaban, el Espíritu Santo no ilumina la palabra, ilumina los ojos, porque la palabra de Dios tiene su luz propia, lo que tiene que iluminar es los ojos para que la veamos nosotros. Y dice que ilumine los ojos del corazón según los manuscritos más fiables. ¿Por qué? Porque el corazón en la Biblia es el centro de la personalidad. Cuando Jesucristo dijo, lo que entra por la boca no contamina al hombre. Cuidado, no quiso decir que no pudiese contaminarle físicamente, porque le entra salmonela y lo estropea, pero físicamente. Él iba más adentro. Le estropeará el estómago, pero no le estropea el corazón espiritual. Lo que estropea al hombre no es lo que entra por la boca, sino por lo que sale por la boca. ¿Por qué? Porque lo que sale por la boca es expresión del corazón del hombre. Y de allí sale todo lo malo y todo lo bueno también. Pero él estaba hablando de lo malo porque a lo malo iba, porque lo malo es lo que contamina, lo otro es al contrario. Lo otro, en vez de ser una contaminación, es una vitaminación. Las vitaminas espirituales que tiene Pablo en Filipenses 4:8. Ahí están las vitaminas espirituales. Cuando Pablo está diciendo todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es de virtud, en eso pensad, ocupaos en eso. Porque si pensamos en todas esas cosas buenas, de la misma manera que físicamente se puede decir y se dice, cada hombre es lo que come, espiritualmente, cada creyente es lo que come espiritualmente. Y si uno está comiendo palabra de Dios,
Esa es la vitamina para él, de su vida espiritual. Pues bien, el corazón es el centro de la personalidad. Y el Señor Jesucristo dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, etc. Eso es lo que contamina al hombre, no lo que entra por la boca del hombre. Pues bien, ya ven esto, lo mismo que en el pecar. El pecado en pasado es un acto que también el creyente lo puede cometer, y lo cometen, porque el que diga que no lo ha cometido, dice Juan, que es un mentiroso, pero que uno lo confiesa delante de Dios y se perdona. Pero si es un presente continuativo, está demostrando que no ha nacido de nuevo, que la naturaleza que está obrando en él es la vieja, no hay una nueva naturaleza. En el creer, igual, un creer que continúa, está en un presente continuativo, fiable, un creer que está en pasado, falso. Conforme a la eficacia, energeian, el poder en acción, de la soberanía, kratos, de donde viene la palabra kracia, que se aplica democracia, la soberanía del pueblo, aristocracia, la soberanía de los mejores, debería ser. Esto es lo que significa en griego, Aristos, el mejor. Los mejores, bueno, los más nobles, se entiende, pero no quiere decir que sean los mejores. Tampoco quiere decir que sean los peores. Cuando Jesucristo dijo, bienaventurados los pobres, añadió en el corazón, en el espíritu. Porque un pobre que no tenga nada puede ser rico en su corazón, porque ambiciona todas las riquezas del mundo. Y en cambio, un rico con unas riquezas bien adquiridas puede ser un pobre de corazón porque está dispuesto a desprenderse de ellas en cualquier momento. Ahí está la riqueza, y la pobreza no está en el bolsillo, está en el corazón. Rico de corazón, pobre en el corazón. De modo que la soberanía, kratos, de su fuerza, isgios. Y le voy a decir una cosa. Me da vergüenza de decirla, pero la voy a decir. No sé cómo está la traducción de los testigos de Jehová en castellano. Yo la tengo en inglés. Y les voy a decir, es la única versión entre todas las muchísimas que he encontrado que traduce correctamente Filipenses 4:13. En todas las demás está al revés. Todo lo puedo en aquel que me conforta, ¿verdad? Pues es al revés, amigo mío. Para todo tengo fuerzas en aquel que me da el poder. Así es. Para todo tengo fuerzas, panta isgio, en aquel que me da la dinamita, en aquel que me da el poder. Y es claro, Dios me da el poder, esa dinamis, y con ese poder que Dios me da, tengo fuerzas para todo. Esa es la lógica, y eso es lo que Pablo dice en el original. Por eso he dicho antes que me daba vergüenza de decirlo, es la única que lo pone correctamente. Lo tengo aquí indicado para que no se me olvidase. ¿Cómo se ejercita esa fuerza de Dios en Cristo? Pues se ejercita también de tres maneras. Se ejercita en su exaltación. Segundo, se ejercita en la jefatura suprema que Dios le ha dado. Y tercero, se ejercita en el poder plenificador que le ha dado, o sea, de llenar todas las cosas. En su exaltación, la cual ejercitó en Cristo. Recuerden que ayer les decía que en el versículo 6, el original dice, para alabanza de la gloria de su gracia, de la que nos agració en el amado. O sea que el verbo es de la misma raíz que gracia. Y cuando esto sucede, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, significa algo muy lleno. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el hebreo dice morir de muerte. ¿Qué quiere decir? Que es la muerte peor que se puede tener. Morir de muerte. Cuando oigan morir de muerte, ordinariamente era de la peste, que era la muerte más horrible. Morir de muerte. Conocer con conocimiento, conocer mucho. Amar con amor, pues amar estupendamente. Nos agració con gracia, nos llenó de gracia.
sin tener que ser una Inmaculada Concepción, como piensan ellos, los católicos, que así ha de entenderse Lucas 1:28, que llenó de gracia y hizo Inmaculada a la Virgen, porque está el mismo verbo de aquí. Pues bien, aquí dice, conforme a la eficacia de su fuerza, conforme a la energía de su fuerza, la cual energizó en Cristo. Así está el verbo en griego. Energizó, para darle más fuerza. Claro, en una traducción no se puede decir eso porque no se entendería, pero dice la cual ejercitó en Cristo. ¿Y cómo se demostró esa fuerza, esa energía tremenda de Dios el Padre con respecto al Hijo? Nada menos que levantándole de entre los muertos. ¿Puede haber una cosa que necesite más poder que resucitar a un muerto? Ustedes verán, creo que no hay más que una o dos veces en que se diga que Jesucristo resucitó. Invariablemente, casi siempre el Nuevo Testamento dice que fue resucitado. ¿Por qué? En las veces en que dice resucitó, está muy en el contexto la divinidad de Cristo. En las demás está su humanidad, porque murió y fue resucitado en cuanto hombre, no en cuanto Dios, pero había una sola persona. Y esa sola persona del Hijo, resucitada por el Padre en cuanto a su cuerpo que había muerto. Esto es claro. Pues bien, le resucitó de entre los muertos, mejor que de los muertos, porque hay la preposición ek, que es sacar de algo donde las demás cosas quedan como estaban. Por eso la resurrección de los muertos de los creyentes será también de entre los muertos, porque los que no sean creyentes no resucitarán entonces. Se quedarán allí y habrá una cosecha de creyentes que salen y los otros quedan, de entre los muertos. Así salió el Señor Jesucristo. Y no solamente lo levantó de entre los muertos, sino que lo subió a lo más alto. Como él dice en 2 Filipenses, ya recuerdan que así como desde el versículo 5 hasta el 8 está la humillación de Cristo, el 9, el 10 y el 11 está la exaltación. Por eso, porque bajó hasta lo más hondo, lo exaltó hasta lo más alto, dándole el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, Yeshua, Dios salva, toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los infiernos. Los infiernos propiamente quiere decir y debajo de tierra. Y debajo de tierra. Pues bien, así lo levantó, lo exaltó. Y aquí les voy a decir una cosa. Esto lo tiene bien Bullinger y explica una anomalía de nuestras traducciones cuando comienzan el capítulo 2 diciendo y os dio vida a vosotros. Eso de os dio vida no está en el original, pero han tenido que ponerlo para evitar una confusión respecto de un paréntesis que hay antes. El apóstol Pablo hace muchos paréntesis. ¿Por qué? Porque él, con una imaginación y un corazón de fuego, tiraba por una calle y seguía por toda aquella calle, y al llegar al final a la otra esquina decía, sí, ahora voy a empalmar con la otra calle que me dejé allá. Y volvía a empalmar con lo de la otra calle. Y aquí hace un paréntesis, no es muy grande, pero ocupa los versículos 21 y 22. Y hay que tener en cuenta que es un paréntesis para que se vea el empalme del versículo 20 con el primero del capítulo 2. De modo que leemos el paréntesis porque Pablo, al llegar a esto de que lo levantó, se pone a decir todo lo que puede de la exaltación de Jesucristo. Sí, hombre, lo levantó, que sí lo levantó por encima de todo principado, arjé, de todo lo que pueda llamarse que domina, de toda autoridad, de todo poder, de todo señorío, de todo nombre que se nombra. Qué expresión tan hebrea. Si el nombre significa la persona, el nombre que es nombrado quiere decir es un nombre que suena, No es un nombre cualquiera, no, es un nombre de los que salen todos los días en la página de los periódicos. Ese es el nombre que se nombra. El mío no lo verán en las páginas de los periódicos, no es el nombre que se nombra. Pero el nombre que se nombra y que todos conocen, sí, es un nombre que se nombra en todas las páginas de los periódicos, pues el nombre de Jesucristo está por encima de todo ese nombre que se nombra.
Y no hay nombre que se nombre en toda el círculo de la tierra que pueda ser como el de Jesucristo. De modo que por encima de todo nombre que se nombra, que es decir, de toda persona que sea digna de mencionar de esta manera. Y dice, y no solo de las que se puedan mencionar en este siglo, es decir, en esta dispensación, en esta época en la que vamos atravesando, sino también en el venidero, melonti. Propiamente no significa venidero, en el que está a punto de venir. Esto es lo que significa melonti, en el que está a punto de venir. De modo que hay una jefatura que es legal, pero que no se hace real en cuanto a los súbditos, sino hasta el final. Esto, que ya se ve claro en Hebreos, porque es una cita del Salmo 8. Ya verán cómo lo aplica lo que dice el Salmo 8 del hombre cuando dice le hiciste inferior a los hombres, a los ángeles. Le hiciste inferior a los ángeles, todo lo pusiste debajo de sus pies, etc. Y el autor de Hebreos lo aplica a Jesucristo. Y dice, porque no sometió a los ángeles el mundo venidero, que lo tienen, el mundo venidero igual, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en efecto, testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él, Salmo 8. O el hijo del hombre para que te preocupes de él, le hiciste un poco menor que a los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le constituiste sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo los pies. Y ahora dice, porque en vez de aplicarlo a cada hombre, lo aplica a Jesucristo como hombre. Y dice, porque en cuanto le sometió todas las cosas, nada dejó que no esté sometido a él. Lo que viene aquí. Pero va a añadir una cosa muy importante. Pero ahora todavía no vemos que todas las cosas le estén sometidas. ¿Por qué? Porque todos los que desobedecen a Dios y no quieren creer en el Señor Jesucristo, no le están sometidos. Es decir, no le están sometidos de hecho, pero le están sometidos de derecho. Quiere decir que deberían someterse. Derecho, pero no se someten. Hecho. De modo que la situación del dominio de Jesucristo ahora es legal, pero entonces será real. De la misma manera que el pecado nuestro fue crucificado en la cruz en cuanto a su aspecto legal. Culpa, ya está. Pero queda el dominio del pecado dentro de nosotros, que no es destruido. Corrijan esa palabrita en Romanos 6:6 porque es falsa. Quede contrarrestado, desactivado progresivamente, mediante la labor del Espíritu Santo en la santificación. Si decimos que el poder del pecado es destruido, ¿por qué dice Pablo en el versículo 12, no reine pues el pecado en vosotros? Si está destruido, ¿cómo va a reinar? Pero si está solamente legalmente incapacitado, podría reinar. Les voy a poner un ejemplo, aunque no toque esto a esa cosa, porque es un versículo que conviene tenerlo. El ejemplo que yo pongo, siempre que doy un estudio sobre Romanos 6, es el siguiente. Un individuo está en filas y está bajo el dominio de un capitán. Lo licencian del ejército y ya no está bajo el dominio de ese capitán. Supongamos que ese capitán bajo cuyo dominio no está, se lo encuentra un día y le dice, oye fulanito, hazme tal favor. ¿Por qué? Si usted ya no manda en mí. Esto es lo que quiere decir Pablo. Pablo viene a decir, puesto que el pecado ya no es vuestro capitán, no seáis tan idiotas que le obedezcáis cuando ya no manda sobre vosotros. Eso es lo que está diciendo en el versículo 12. Puesto que el pecado ya no tiene dominios legal sobre vosotros, que no reine, no dejéis que reine sobre vosotros. Ya digo, esto es sobrepaso, pero creo que estas ideitas que vienen de paso son iluminadoras, ¿verdad? Por si acaso no tengo ninguna otra ocasión. No quiero decir que sea yo el único que pueda ponérselas, por favor. Puede venir cualquier siervo del Señor y se lo explique, también o mejor que yo. De modo que se extiende al futuro, primero al presente en cuanto a legal, y al futuro cuando será real. Y
en su jefatura suprema. Puede compararse también con 5.23 de esta misma epístola, cuando dice, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia. Hay una jefatura, primeramente, de Cristo con su Iglesia, que es lo que más le importa precisamente a Pablo en este paréntesis. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. De modo que en esto de la jefatura, y está diciendo que lo puso por encima de todo, pero lo que más le va a interesar a Pablo, como he dicho antes, y en esto se diferencia de la epístola a los Colosenses, es que lo puso a la cabeza de la Iglesia. Esto ya es más, porque ya es más que ser jefe. Miren, recuerdo que teníamos en vivo a lo mejor alguna discusión sobre esto. ¿Es Jesucristo el rey de la Iglesia? No les voy a decir que me respondan, pero les voy a dar la contestación. No, no. Jamás, jamás, jamás leerán en la Biblia que Jesucristo es el rey de la Iglesia. Jamás. Siempre verán que es el rey de Israel. De la Iglesia es el esposo y es la cabeza, pero no el rey, por una sencilla razón. Porque es muchísimo más ser la mujer del rey que ser un súbdito del rey. De modo que la Iglesia es la esposa del rey. Es consorte, es la reina consorte. Por eso no se dice que sea el rey de eso. Seguramente que Juan Carlos no le estará diciendo a Sofía, cuidado que soy tu rey, soy tu marido. No le digas soy tu rey. Eso parece que no tiene importancia, pero la tiene mucha. Porque gran parte del dispensacionalismo se basa sobre eso. Yo soy dispensacionalista y no me da vergüenza decirlo. Rey de Israel, y por eso vendrá el reino mesiánico milenario que tiene su centro en Israel. De la Iglesia, como digo, es cabeza, es esposo. Y vamos a ver lo que hace. La plenificación. Este versículo, recuerdo a un jesuita y muy sabio, es muy sabio, y me estaba dando sus consejos respecto de una tesis doctoral sobre Efesios precisamente. Y me dice el versículo 23, uy, se han escrito libros enteros sobre este versículo porque no hay quien lo entienda bien. Casi me dio miedo. Me dio miedo. Pues si no hay quien lo entienda, seguramente que no lo entenderé yo tampoco. La cual es su cuerpo, hasta ahora no es difícil. La plenitud de aquel que lo llena todo en todo. La plenitud, ¿qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que Cristo llena a la Iglesia o que la Iglesia llena a Cristo? ¿Saben por dónde viene la confusión aquí? Todas las veces en que sale plenitud en el Nuevo Testamento, y son 1, 2, 3 y 4, esta es la quinta, única, todas las demás tienen un sentido pasivo. Y dicen, ¿por qué esta lo va a tener activo? Tienen Efesios 3:19, activo. 4:13, activo. Colosenses 1:19, activo. Colosenses 2:9, activo. Voy a decir, por ejemplo, el último, para que se vea claro. Dice que en él habita corporalmente la plenitud, pleroma, la misma palabrita, de la deidad. ¿Qué quiere decir? Que la deidad llena a Cristo, no que Cristo llena a la deidad. Clarísimo. Y dicen, ¿en qué forma podría llenar la Iglesia a Cristo? Pues hombre, sí que lo podría llenar. Porque una cabeza sin cuerpo es una cabeza decapitada. De modo que si Cristo es la cabeza y la Iglesia es el cuerpo, Jesucristo sin la Iglesia no está completo. La Iglesia lo completa. ¡Ay! El que se dé cuenta de que cabeza y cuerpo es una analogía, tiene que darse cuenta de que es una metáfora. Y una metáfora quiere decir que tiene unos elementos semejantes y otros elementos diferentes. En otras palabras, Jesucristo es cabeza de la Iglesia porque todo lo bueno que tiene la Iglesia le viene de su cabeza. Pero la cabeza, que es Cristo, no participa de ninguna cosa mala que tenga su cuerpo. ¿Me entienden ahora? La cabeza de mi cuerpo físico le da, por medio del cerebro, el movimiento y la sensación a todo el resto de mi cuerpo. Pero también
está comunicando y participando en todo lo malo que tenga mi cuerpo, porque forma parte de un organismo físico. Pero la cabeza, Cristo, en el cuerpo de la Iglesia, no es un organismo físico como mi cuerpo natural. Es algo espiritual que no se puede medir por los mismos parámetros con que medimos las analogías de cabeza y cuerpo en esto. Y la diferencia radical está en que Jesucristo da a su cuerpo, la Iglesia, todo lo bueno sin recibir nada malo de lo que tenga ese cuerpo. Solamente dicen, podría llamarse que llena la Iglesia a Cristo en el sentido de que, de la misma manera que un rey no es verdaderamente rey si no tiene sus súbditos, su reinado, su reino, pues bien, él, pero tampoco, no. Hay un pasaje, hay un versículo, les voy a decir, se me ha llevado horas para entenderlo. Idiota de mí, en un comentario tenía toda la explicación, pero voy a dejarlo de idiota y le explicarán bien. Cuando ustedes, a fuerza de orar, de pedir la dirección del Espíritu Santo y de poner los codos encima de una mesa, se planten ante un versículo difícil de la Biblia y a fuerza de todo eso lleguen a decir, ¡ya está! ¡Ya está! Yo lo dije un día antes de subir al púlpito en Vigo porque no entendía aquello de que fue el último versículo de Romanos 4, cuando dice, fue entregado a causa de nuestros pecados y fue resucitado a causa de nuestra justificación. ¿Qué lío me armaba yo? Pero es que no me justifica a mí la muerte de Cristo. ¿Por qué tiene que hacerme la justificación su resurrección? Pero estuve allí hincado de codos y orando hasta que lo encontré. Y me pasó con este igual, que es un versículo muy difícil si no se entiende. Colosenses 1:24. Fíjense lo que se atreve a decir Pablo. Y tiene toda su eficacia aquí. Ahora me gozo en mis padecimientos por vosotros. Vean lo que viene. Y completo, eso es lo que dice el griego, cuidado. Y completo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Agárrense. ¿Qué es lo que uno ve en la primera lectura de este versículo? Pues nada, que Jesucristo en la cruz parece que dejó algo que desear. Allí tuvo sus grandes aflicciones, pero ahí tienes al apóstol Pablo que se está gloriando de que en su cuerpo, por sus padecimientos, está completando las aflicciones que le faltaban a las que padeció Cristo. ¿Se puede entender mal? Y yo recuerdo que se me escapó en el año 74 en los cultos especiales de Marín. Estaba en la tribuna y hablando de este versículo se me escapó una frasecita un poquitín, no muy ortodoxa, porque dije, casi parece como una corredención. No dije la palabra corredención, así lo entendió el que me avisó. Digo, esto seguramente quiere decir que en cuanto a la obtención de la redención, Cristo la completó, pero en cuanto a la aplicación de la redención se puede hacer algo. Y voy a decir quién me lo dijo, porque es un honor para el hermano. James o Jaime Stant, de Madrid, después del culto, me dijo, hermano, casi me ha hecho a Pablo corredentor. Me dejó con ese escalofrío que te da cuando te han hecho una advertencia y te pica. No para hacerme mal. Gracias a Dios no lo atribuyo a mi virtud. Estimo muchísimo y doy las gracias a todo el hermano que pueda decirme, don Francisco, usted está equivocado. Es así, de veras, qué gracias le doy. Porque el que no se deja corregir no aprenderá nunca. Hermanos, si con la Biblia en la mano un hermano os dice, hermano, estás equivocado, esto es así, y van los dos a la Biblia y puede decirle, tienes razón. No sean orgullosos, no mantengan su opinión si el otro les puede persuadir de que es la verdadera conforme a la palabra de Dios y digan, muchas gracias, hermano. Ha sido instrumento para que el Señor me diera un poco más de luz. Pues bien, este versículo que yo entonces no lo entendía, llegué a un momento en que tuve que estar allí. ¿Cómo se entiende esto, Dios mío? ¿Cómo se entiende? ¡Ya está! En Gálatas 2:20 dice Pablo,
con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vivo. Así es la mejor traducción. Pero no yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Señor Jesucristo, que me amó y se dio a sí mismo por mí. Este versículo me dio la clave del otro. El que padecía los padecimientos que le faltaban a las aflicciones de Jesucristo no era Pablo, era Cristo en Pablo. Era Cristo en Pablo. Cristo con el cual estaba crucificado Pablo y que estaba tan metido dentro de Pablo que Pablo podía decir, imitadme a mí como imito yo a Jesucristo. Ese mismo Jesucristo que está en el creyente es el que sufre y padece dentro de nosotros en todo lo que nosotros hacemos por la obra del Evangelio. De tal manera que los padecimientos del creyente en la obra del Evangelio son padecimientos de Cristo dentro del creyente, porque somos cuerpo de su cabeza. Y es esa cabeza la que está padeciendo dentro de nosotros, la que padecía dentro de Pablo y continuaba dentro de Pablo esa obra de la aplicación de la redención que él obtuvo de una vez por todas en el Calvario. Hubo una monja francesa en el siglo pasado que algunas monjas son iluminadas por el Espíritu Santo y saldrán o no saldrán del convento, pero llegan a tener percepciones, y las conozco bien, percepciones que muchos teólogos no han podido alcanzar ninguna vez. Sor Isabel de la Trinidad, famosísima, dijo esta frase tremenda: yo quiero entregarme completamente al Señor Jesús, como dándole una nueva humanidad en la cual Él pueda perpetuar su obra. ¿Se puede decir una cosa más bonita? Estaba repitiendo en otras palabras lo que dice Pablo en Colosenses 1:24. Le estoy dando todo lo que yo soy para que Él en mí continúe su obra, padeciendo cuando yo padezco, porque padezco por su causa. Él es el que padece, porque es la cabeza. Yo soy un miembro suyo. Pues bien, si se entiende esto, se entiende el versículo famoso 23 que aquel jesuita decía: ¿cuánta tinta ha costado? El verbo, nótese muy bien, no está en la voz activa. Eso es lo que ha confundido a muchos comentaristas. Pero tampoco está en la voz pasiva. Está en la voz media. Y por lo tanto, lo que quiere decir al pie de la letra es la plenitud de aquel que llena para sí todo en todos. Jesucristo llena todo en la Iglesia, lo llena para sí porque la Iglesia, su esposa, es para él, y llena todo, quiere decir todo lo que tiene que ver con lo espiritual, lo llena en todos y lo llena todo lo espiritual y en todos, y lo llena para sí. Y se acabó la dificultad tan grande que dicen de este versículo, y aunque sea una excepción, con esos otros 4 versículos, es la única vez en que plenitud tiene un sentido pasivo en vez de tenerlo activo. Yo termino diciendo, porque hay algunos comentaristas que dicen, no, lo que pasa es que esa voz media tiene un sentido de intensidad. No sé por qué, porque la voz media del griego no tiene de suyo nunca un sentido de intensidad. Para mí tiene un sentido de finalidad. Es el objetivo, la meta que la cabeza Cristo tiene, a llenarlo todo en la Iglesia, que su cuerpo es una finalidad para sí y para la gloria del Padre. Y este es el final de nuestro estudio de hoy. Que el Señor nos bendiga a todos.